y bienvenidos. En este tutorial vamos a ver cómo funciona el bucle while when. Comenzamos. En el tutorial anterior, pues vimos lo que era el bucle for next y vimos un par de ejemplos de cómo se podía utilizar ese tipo determinado de bucles. Pues hay diversos bucles que se pueden utilizar programando en Excel, y otro de los bucles que vamos a ver en este tutorial, pues va a ser el bucle while when. Es un poquito diferente al for next, y la habilidad que hay que tener cuando se programa, pues es elegir dentro de los diferentes bucles que pone a nuestra disposición VBA, pues elegir el más apropiado para pues codificarlo de la manera más sencilla, más simple posible, para que funcione correctamente. Vamos a ver este bucle, el while when, vamos a hacer el mismo ejemplo del tutorial anterior, en el que dibujábamos 3 filas y 10 columnas con los números del 1 al 30. Vamos a ver el mismo ejemplo, pues para que veáis cómo se puede hacer resolver el mismo problema, pues con dos bucles diferentes, aunque normalmente para un número determinado de casos vamos a tener va a ser mejor, va a ser más apropiado utilizar el for next, y en otro número determinado de casos, pues va a ser más apropiado y más sencillo pues utilizar el while when o cualquiera de los otros que Excel pone a nuestra disposición. Simplemente vamos a crear el mismo ejemplo, pues para ver cómo funciona el while when. Vamos a ver el bucle while when para resolver el caso que teníamos en el tutorial anterior de escribir en celdas de 10 columnas y 3 filas los números del 1 al 30. Vamos a ver también cómo podemos anidar dos bucles while when, al igual que anidábamos los for next. Para ello nos vamos a ir al editor de Visual Basic y vamos a escribir una macro que se va a denominar ejemplo while when. Y este tipo de bucles, el while when, pues es algo diferente al for next. Digamos que el for next se ejecutaba una serie de veces que nosotros le indicábamos al declarar el for. Nosotros le poníamos una variable que controlaba el número de veces que se ejecutaba el bucle y le decíamos que se ejecutase de 1 a 10 veces, ¿vale? Que se ejecutase 10 veces empezando desde que se ejecutase 10 veces, y cuya variable de control del bucle, pues iba a tomar los valores del 1 al 10. Cerrábamos el bucle y todo lo que estaba entre el for y el next, pues era lo que se repetía, el número de veces que nosotros le poníamos en el for. Pues el while when pues funciona un poquito diferente. Si aquí le poníamos las veces que se iba a ejecutar, en el while when las veces que se va a ejecutar el bucle va a depender de una condición. Si la condición se cumple, si la condición no se cumple, pues como en este caso, por ejemplo, imaginaros que dimensionamos una variable que se va a llamar fila, por ejemplo, otra variable que se llame columna y otra variable que se va a llamar número. ¿Vale? En este caso el bucle while when no tiene variables de control como el for next, por lo tanto, si queremos controlar el número de veces que se ejecute el bucle, pues normalmente vamos a tener que hacer una comparación con una variable que creemos antes, ¿vale? De momento las vamos a dimensionar y ahora vamos a ver cómo las utilizamos. El bucle while when, pues da un poquito de error porque nos falta poner la condición, pero se codifica de esta manera: se pone el while, ahora le vamos a poner la condición y termina el bucle con when, y entre el while y el when son las instrucciones que se van a ejecutar el número de veces dependiendo
dependiendo de cómo lo queramos evaluar, de la condición que queramos evaluar. Mientras se cumpla o no se cumpla, bueno, pues se va a ejecutar. Vamos a poner un pequeño ejemplo en el que, por ejemplo, le vamos a decir que se ejecute un bucle mientras fila, por ejemplo, sea menor que 3. ¿Vale? En este caso, bueno, pues vamos a inicializar la variable fila con 0, por ejemplo, y nosotros le vamos a decir que el bucle while when se ejecute mientras fila valga menos de 3. Y nosotros le vamos a poner un MSG box, por ejemplo, en el que nos ponga el valor que va tomando la variable fila. Por lo tanto, el while when, el bucle, se va a ejecutar esta línea mientras fila valga menor que 3. Como fila vale 0, entra en el while, evalúa la condición y como no es verdadera, como se sigue cumpliendo, el bucle se va a cumplir mientras fila sea menor que 3, se va a ejecutar esta sentencia. Se ejecuta esta sentencia, vuelve al when y vuelve a evaluar la condición. Si fila es menor que 3, pues se sigue ejecutando. En este caso, como fila la hemos inicializado con 0, pues siempre que se ejecute el bucle, pues va a valer 0. Por lo tanto, este bucle se va a estar ejecutando siempre, porque no va a tener fin, ¿vale? Va a ser un bucle infinito que, bueno, lo tendríamos que cortar de alguna manera, ¿vale? Porque si lo dejamos como está, pues fila siempre va a valer 3 y siempre va a estar mostrando en pantalla el valor de fila, de la variable fila, que en este caso es 0. Por lo tanto, vamos a ponerle que cada vez que se ejecute el bucle, pues fila se va a incrementar en un valor, en 1. ¿Vale? Esta instrucción, bueno, pues ya la vimos en el bucle anterior, en el for next, y lo único que hacemos es que a lo que contenga la variable fila, pues le sumamos, o sea, la variable fila va a tomar en esta línea lo que contenía en esta línea. La variable fila va a contener lo que valía antes de llegar a esta instrucción, sumándole 1. Por lo tanto, la primera vez que se ejecute el bucle, fila que valía 0, pues a partir de esta línea va a valer 1. La segunda vez que se ejecute el bucle, pues va a valer 2. La tercera vez va a valer 3. Y aquí le estamos diciendo que el bucle se va a ejecutar mientras fila sea menor que 3. En el momento que aquí fila valga 3, pues cuando se vuelva a evaluar la condición mediante el while, va a ver que fila ya no es menor que 3 o que es igual a 3 y ya no se va a volver a ejecutar el bucle. Vamos a ejecutar la macro paso a paso para que veáis cómo funciona el while. Nosotros le damos control F8 en esta línea y entra en el bucle, evalúa la condición y como fila vale 0, y aquí le estamos diciendo que se ejecuten estas dos líneas mientras fila sea menos que 3, pues en el caso de que sea 0, pues le damos F8 y va a mostrar el mensaje en pantalla diciendo que fila vale 0. Pasa a la siguiente línea y en este caso, bueno, pues fila va a valer 1. Ya que fila valía 0 y fila va a contener el valor que contenía fila antes, que era 0, más 1. ¿Vale? Por lo tanto, va al when y vuelve al while y ejecuta la condición. Como fila vale 1 en este caso, pues sigue siendo menor que 3 y se ejecuta el bucle. Nos dice que vale 1, vuelve a ejecutarse el bucle, se evalúa la condición. Ahora, en este caso, vale 2. Se vuelve a ejecutar la condición, vuelve al when, pasa al when, vuelve al while. Como fila vale 2 y es menor que 3, pues se sigue ejecutando el bucle. Bueno, en este caso en este caso valía 2 y bueno, pues al sumarle 1 vale 3. La variable fila vemos aquí que ya vale 3. ¿Vale? La última vez que se ha ejecutado valía 2 y nos habían puesto el mensaje en pantalla de que fila valía 2 y bueno, pues al incrementarse fila en 1, en este caso vale 3, vuelve al when y como ya evalúa y fila ya no es menor que 3, sino que es igual a 3, bueno, pues ya no se vuelve a ejecutar las instrucciones que van dentro del while when y se termina el bucle. Y en este caso, como no hay más instrucciones debajo, pues ya se termina la macro.
Vamos a crear el primer bucle que nos va a rellenar las columnas, las primeras 10 columnas de las 10 columnas de la primera fila del 1 al 10. Va a ser el primer bucle que hagamos y luego vamos a crear otro bucle anidado que nos va a rellenar la fila 2 y la fila 3. Para rellenar la primera fila de las 10 primeras, de las 10 primeras celdas con los números del 1 al 10, bueno, pues vamos a borrar estas líneas de código. Le vamos a tener que cambiar la condición aquí, ¿vale? Y bueno, pues vamos a inicializar la fila, la variable fila que nos va a controlar la fila, pues con el valor 1. La columna, la variable columna, la vamos a inicializar con el valor 1. Y la variable número va a ser igual a 1. También va a tomar el valor de 1. Entonces nosotros le vamos a decir que mientras la columna, la variable que controla las columnas, en principio vamos a pintar valores en las 10 primeras columnas, ¿vale? En las primeras 10 celdas que van a ir controladas por la variable columna, y se va a ejecutar el bucle while when mientras el valor columna sea menor que 11, ¿vale? O sea que sea de 1 a 10. Si nosotros le ponemos aquí mientras la columna, la variable que controla la columna, sea menor que 11, pues se va a ejecutar el while when. Quiere decir que mientras la variable columna sea menor que 11, y menor que 11 va a ser siempre igual, o sea, va a tomar los valores de 1 a 10, pues va a ir pintando los valores. Y los valores en las celdas. Y se lo vamos a poner de la siguiente manera. This workbook el sheets en la hoja 1, la celda, bueno, pues la celda, como tenemos las variables fila y columna que nos van a controlar la columna en la que estamos y la fila en la que estamos, pues el cells va a ir determinado, las direcciones de celda van a depender del valor de la variable fila y de la variable columna. Y el punto value va a depender, bueno, pues va a depender de la variable número. Entonces, como vamos a pintar simplemente primero las 10 primeras columnas o las 10 primeras celdas de la primera fila, bueno, pues se lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros cada vez que se ejecute el while when, bueno, pues necesitamos sumar en 1 la columna, porque cada vez que pintemos una celda, bueno, pues tenemos que hacer que la variable donde nos controla la columna, y va a ser donde vamos a pintar, como la fila no va a cambiar y lo que va a cambiar va a ser la columna que viene dependiendo de esta variable, bueno, pues le vamos a decir que columna, cada vez que se ejecute el bucle, va a valer columna más 1. Por lo tanto, cada vez que se pinte un valor en la celda, bueno, pues va a cambiar la columna donde se va a tener que pintar o introducir el dato de la siguiente celda. Voy a revisar un poquito el código para que veáis. Digamos que dimensionamos tres variables. Inicializamos la fila en 1, el valor de columna en 1 también, y el número en 1. ¿Vale? Se va a ejecutar el bucle, va a chequear si la variable columna es menor que 11, y como columna vale 1, bueno, pues se va a ejecutar esta línea de código, que es pintar, en este caso, en la fila 1, en la columna 1, que es la celda A1, el valor de la variable número, que es 1. Una vez que se introduzca este valor en la celda, bueno, pues la variable columna se va a sumar en 1. ¿Vale? Por lo tanto, la siguiente vez que se ejecute el while when, pues columna va a valer 2. Por lo tanto, como sigue siendo menor que 2, bueno, pues se va a pintar el valor de la variable número, que en este caso, como no le hemos puesto nada, pues sigue siendo 1. Que en este caso, bueno, pues cada vez que se pinte una celda, al igual que añadimos un 1 en una columna, pues vamos a añadir
vamos a sumar 1 a lo que contenga la variable número cada vez que se pinta o se introduce dato en una celda. Por lo tanto, cada vez que se ejecuta este while when, pues la variable número se va a incrementar en un valor. Y así, bueno, pues se va a ejecutar, digamos, 10 veces este código, estas 3 líneas, y lo que va a hacer que a la undécima va a decir que columna ya no es menor que 11 y ya no se va a ejecutar más este bucle. Vamos a guardar el fichero primero, porque este tipo de bucles es muy fácil que por ejemplo, por error en el control de la variable y demás que le pongamos aquí en la condición, pues podemos hacer que se ejecute el bucle de manera infinita y luego tengamos que abortar el programa, y muchas veces tenemos que cerrar Excel y volverlo a abrir sin poder guardar los cambios, ¿vale? Porque tenemos que romper el bucle de una manera brusca, y tenemos muchas veces que cerrar Excel sin poder grabar los datos. Por lo tanto, cuando utilicemos este tipo de bucles, pues conviene, antes de ejecutarlo, pues guardarlo, para en el caso de que tengamos que cerrar Excel de manera brusca, bueno, pues como he comentado, poder salvar los datos del código que ya hubiésemos introducido. Vamos a ejecutar el bucle a ver si nos dan los resultados deseados, y vemos que ha pintado en la primera fila pues los valores del 1 al 10, que es lo que queríamos. Bueno, pues vamos a ejecutar la macro paso a paso, que es como mejor se ve cómo se ejecutan los bucles y el procedimiento que van teniendo, cómo se va ejecutando una sentencia, otra, se ejecuta un bucle, vuelve al inicio, se vuelve a ejecutar, así mientras nosotros le digamos. Bueno, nos vamos a ir al editor y bueno, pues vamos a ejecutar la macro desde la primera línea que se puede ejecutar. Recordar que no se puede empezar a ejecutar la macro paso a paso cuando declaramos en las líneas donde declaramos las variables, porque da error. Y bueno, pues lo vamos a hacer en esta línea de código. Le damos control F8 y las 3 primeras líneas, bueno, pues lo único que hacen es inicializar las variables con el valor 1, la variable fila, columna y número. Evaluamos la condición y como columna vale 1, pues la condición para que se ejecute el bucle es que columna sea menor que 11. Como es menor que 11, pues pinta en la celda que viene determinada, o cuya dirección de fila y columna viene determinada por la variable fila, que en este caso vale 1, y columna vale 1, va a pintar en la celda A1 el valor de la variable número, que en este caso es 1, porque simplemente lo que hemos hecho de código es iniciar las 3 variables con el valor 1. Por lo tanto, evalúa la condición, pinta 1 en la celda A1 e incrementa, cuando se ejecute esta línea, pues incrementa en 1 el valor de columna. Por lo tanto, columna va a valer 2 y cuando se ejecute esta línea de código, la variable número va a valer 2. Va al when, y el when directamente redirige el control del programa al while y evalúa la condición otra vez. Como columna vale 2, nos posicionamos sobre la variable columna, vemos que vale 2 y como sigue siendo menor que 11, se ejecuta el bucle. Como en este caso fila vale 1, porque no hemos variado el valor, pero columna ya vale 2, pues va a pintar el valor que nosotros le digamos en la columna de al lado. Y como número también le hemos incrementado en 1, pues va a pintar el valor 2 en la celda B2. No, B1, perdón. Damos F8 y vemos cómo ha pintado el 2. Incrementamos en 1 las dos variables y se vuelve a evaluar la condición del bucle. Como se sigue cumpliendo la condición de que la variable columna es menor que 11, pues se va ejecutando el bucle. Vamos a bajar esta ventanita, bueno, pues para ver el código, cómo se va pintando hasta el 10. Y una vez que se pinta el 10, que introduce el 10 en la décima celda, bueno, pues columna se va a incrementar en 1, va a valer 11, número va a valer 11 también, y una vez que se ejecuta, que se evalúa ahora mismo después del when el bucle, bueno, pues vemos que columna ya vale 11 y la variable columna ya no es menor que 11, es igual a 11, no es menor, por lo tanto no se vuelve a ejecutar el bucle. Y vemos cómo después del when va al while, evalúa la condición y como ya no se cumple,
pues termina el while when, y en este caso, como no hay más instrucciones, pues se termina la macro. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que este código que hemos ejecutado una vez para pintar en la primera fila las 10 primeras celdas con los valores del 1 al 10, pues vamos a tener que hacer el mismo proceso para la fila 2 y para la fila 3. Por lo tanto, vamos a tener que crear un while when que se ejecute 3 veces, ¿vale? La primera vez para la primera fila, la segunda vez para la segunda fila y la tercera vez para la tercera fila. Y esto vamos a crear el while when parecido a este que tenemos aquí creado, pero en vez de que nos vaya controlando las columnas, ¿vale? En vez de crear una variable que nos vaya controlando las columnas, vamos a utilizar la variable fila para que nos controle cuando tiene que pintar en una fila, en otra o en la tercera, ¿vale? Para ello lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si antes le habíamos dicho el while y le poníamos la condición de que dependiese de la variable columna, pues ahora le vamos a poner un while para que dependa de la variable fila, y le vamos a decir que se ejecute una serie de código mientras el número de fila sea menor que 4, ¿vale? Como vamos a querer que se ejecute 3 veces, pues le vamos a decir que se ejecute mientras el valor de la variable fila sea menor que 4. Nosotros cerramos el bucle que hemos creado con el when, y para distinguir el primer bucle while when del segundo, bueno, pues vamos a tabular este que va dentro, ¿vale? Por lo tanto, este código se va a ejecutar 10 veces. Va a cambiar el valor de la fila y se va a ejecutar otras 10 veces. Va a cambiar el valor de la fila y se va a ejecutar otras 10 veces, así hasta que llegue a la tercera fila y pinte el número 30. Pero para ello necesitamos que cada vez que se ejecute este código 10 veces, pues va a querer decir que cuando se pinte la décima vez, la siguiente vez pues se tiene que incrementar la variable fila en 1 para que lo pinte en la segunda fila. Para ello, bueno, pues una vez sale del bucle cuando pinta las 10 primeras celdas, pues le decimos que fila es igual a fila más 1, ¿vale? Para que la siguiente vez que se ejecute este bucle, pues ya no lo pinte en la fila 1, sino que ya como va a valer 2, pues lo pinte en la variable, o sea, lo pinte en la fila número 2. Y lo que necesitamos también es que el valor de la variable columna sea igual a 1, ¿vale? Porque una vez que se ejecuta este bucle, ¿vale?, va a terminar con el valor de la variable columna igual a 11. Entonces, cuando nosotros volvemos a inicializar el proceso para que lo pinte en la siguiente fila, nosotros necesitamos que cuando empiece a pintar en la nueva fila, empiece a pintar en la columna 1, ¿vale? Empiece la variable que hemos designado para que nos diga la columna de la celda, pues tiene que valer 1 para que de la segunda fila, bueno, pues empieza a pintar otra vez en la columna 1, luego vaya a la 2, a la 3, a la 4. Entonces, cada vez que termina este bucle, que ha pintado las 10 primeras columnas, bueno, pues necesitamos que columna vuelva a valer 1 para que empiece a pintar en la segunda fila de la primera columna. Vamos a ejecutar el código a ver si nos funciona, y si vemos que hay algún error, bueno, pues lo chequeamos juntos. Y bueno, pues vemos que se ha ejecutado el primer bucle, ha pintado del 1 al 10, como vemos aquí. Luego se ha ejecutado el segundo bucle, o sea, la segunda vez el bucle, pinta del 11 al 20, y la tercera vez del 21 al 30. Bueno, pues vamos a ver vamos a ejecutar esta macro paso a paso, bueno, pues para que veáis el proceso de cuando termina un bucle y empieza el siguiente, que es lo más interesante. Para ello, bueno, pues nos vamos al editor, y en esta línea vamos a dar control F8, vuelven a, como comentábamos antes, bueno, pues las 3 primeras líneas inicializan las variables con valor 1, y bueno, pues vamos a en el primer bucle, bueno, pues se evalúa la primera condición y nos evalúa que si fila es menor que 4. Como aquí fila es 1, pues se ejecuta el bucle. Y entra en este bucle, que es el que vimos antes, que se va a ejecutar 10 veces.
hasta aquí nada ha cambiado, ¿vale? Porque se está ejecutando en la primera fila. Lo curioso va a ser cuando pinte el número 10 y vamos a ver qué efecto hace. Pinta el valor 10, va al when y ya sale del when, ¿vale? Por lo tanto, va a salir de este when, se va a ejecutar esta línea y esta va a ser la línea. Aquí, columna vale 10, columna valía 10, la ha sumado aquí 1 en esta línea y como columna vale 11, bueno, pues ya no es menor que 11 y ya no se ejecuta ese bucle. Viene a esta línea, que es donde incrementamos el valor de la variable fila en 1 y donde incrementamos también el valor de la variable columna, o sea, donde igualamos el valor de la columna, el valor de la variable columna lo igualamos a 1, ¿vale? Porque hasta entonces pues valía 11. De modo que se va a ejecutar ahora, pasamos al segundo bucle, pasamos al when y va a mandar el control del programa a evaluar la condición del primer bucle. Aquí en este caso, como fila la habíamos incrementado ya en 1 su valor, pues ahora vale 2. Pero como se sigue cumpliendo la condición de que el valor de la variable fila es menor que 4, pues se vuelve a ejecutar el otro bucle las 10 veces. Y vemos cómo está pintando en pantalla los valores del 11 al 20 pues en la segunda fila. Evalúa la condición, como la variable columna ahora mismo vale 11, no se va a ejecutar ese bucle otra vez y fila va a valer 3 para que empecemos a pintar los valores en la fila número 3. Como columna vale 11, pues inicializamos el valor de la variable columna, se lo inicializamos a 1, para que en la tercera fila vuelva a empezar a pintar en la celda A1, que sería la primera columna. Ejecutamos el primer bucle. Al evaluar la condición, vemos que fila vale 3, sigue siendo menor que 4 y se repite el proceso. Y pinta la tercera fila del 21 al 30. Y una vez está en el 30, bueno, pues evalúa la condición, como columna es 11 y no es menor que 11, ya no se ejecuta este bucle otra vez, incrementamos la variable fila en 1, que ahora va a valer 4, vemos que ahora vale 4, y una vez que vale 4 va a evaluar la condición aquí y como ya no se cumple, no se va a volver a ejecutar más veces los bucles. Evalúa en este momento que está la línea pintada de amarillo y como ya no se cumple la condición, pues se sale del bucle. Y como se sale del bucle, este ya no se vuelve a ejecutar. Este que está dentro este bucle de while columna, como va dentro del de fila, pues ya no se vuelve a ejecutar más. Por lo tanto, tenemos lo que pretendíamos hacer, bueno, pues con el bucle while when. Bueno, antes de terminar el tutorial, bueno, pues vamos a ver cómo se puede utilizar el while when. Pues aquí hemos evaluado solo una condición, pero mediante operadores lógicos se pueden evaluar varias condiciones para determinar si se va a ejecutar el bucle o no. Para ello vamos a introducir un operador lógico que va a ser el AND. Se pueden utilizar tanto el AND, el OR o cualquier otro de los que hemos visto, por ejemplo, en tutoriales anteriores, donde vimos un espacio dedicado exclusivamente a los operadores lógicos. Vamos a hacer que este bucle se ejecute, ¿vale? Siempre que la variable fila sea menor que 4 y que la variable bucle sea igual a 5. Para ello vamos a crear una variable que se va a llamar bucle. Bueno, veo que aquí no he dimensionado, he creado las variables, bueno, pero se me ha olvidado ponerle el tipo de variable que queríamos. Vale, las 4 están creadas como números enteros y bueno, pues vamos a inicializar la variable bucle, bueno, pues con un valor, por ejemplo, de bucle
es igual a 4. En este caso, para que se ejecute este bucle y por consiguiente luego el bucle que va dentro o va anidado, bueno, pues se va a ejecutar siempre que la variable fila sea menor que 4 y que la variable bucle sea igual a 5. La variable fila es menor que 4 porque solo vale 1 en este caso, y la variable bucle vale 4 y no es igual a 5, por lo tanto no se va a ejecutar el bucle que tenemos aquí. Ejecutamos la macro y vemos que no pinta nada en las celdas que le habíamos dicho. Si nosotros ponemos un valor 5 a la variable bucle, bueno, pues la variable fila es menor que 4. Vemos aquí que la variable fila vale 1, por lo tanto es menor que 4, y la variable bucle, en este caso, como la hemos inicializado con 5, vale 5, las dos condiciones se cumplen y por lo tanto se va a ejecutar el código. Ejecutamos la macro y vemos cómo se ha ejecutado el bucle. Es para que veáis un poquito cómo se puede jugar dentro del while when, pues no solo evaluar una condición, sino que se pueden evaluar una, dos o más condiciones, jugando con el AND, el OR, el XOR o cualquiera de los otros operadores lógicos que se pueden utilizar con VBA. Bueno, pues esto ha sido todo por este tutorial dedicado exclusivamente al while when, y bueno, os espero en el próximo. Un saludo.